La casa se hizo pequeña, mamá. Los padres de Fernando necesitan más comodidad. Ya te puedes ir. La caridad no dura para siempre. Esas palabras, dichas con una sonrisa cruel que nunca antes había visto en el rostro de mi hija, fueron lo primero que escuché al volver de mi caminata matutina por el Parque México. Mis pocas pertenencias, los recuerdos de una vida entera, estaban metidas en bolsas de basura negras, apiladas bruscamente en la banqueta de la que había sido mi casa por 40 años. A través de la ventana vi a mis consuegros, sentados en mi sala, bebiendo café de mis tazas como si fueran los nuevos amos del lugar. Jimena, mi única hija, se paró en el umbral, bloqueando la entrada, con una postura que irradiaba un triunfo frío y calculado. Su perfume caro me llegó como una bofetada, un aroma ajeno en el aire que siempre había olido a canela y a pan recién horneado. Mi primera reacción fue un silencio profundo, una quietud que se apoderó de cada músculo de mi cuerpo. Sentí la mirada de los vecinos, curiosa y seguramente compasiva, pero yo no les devolví la mirada. Mis ojos estaban fijos en Jimena, en la mujer que había acunado en mis brazos, a quien le había cantado canciones de cuna y por quien había sacrificado mis noches en la cocina de mi pequeño restaurante en la colonia Roma. La humillación no gritaba. Era un frío que se instalaba en la boca del estómago, pesado como una piedra de río. Mientras ella hablaba, yo solo podía pensar en el movimiento de sus labios, en cómo el sol de la mañana iluminaba su cabello perfectamente peinado. Era como ver una película, una escena ajena en la que yo era la protagonista silenciosa y desconcertada, observando mi propia vida desmoronarse en una acera de la Ciudad de México. Entre las bolsas de plástico negro, distinguí el borde de un marco de madera tallada. Era una fotografía de mis padres, tomada en nuestro pueblo de Oaxaca el día de su boda, la única herencia material que me habían dejado. Verla allí, junto a un viejo suéter de lana y los libros de cocina que tanto amaba, fue como una puñalada directa al corazón. Un dolor agudo, no de ira, sino de una tristeza insondable. Levanté la vista hacia Jimena de nuevo, y en sus ojos no vi maldad pura, sino algo peor, una indiferencia total, un vacío aterrador. Ella no me veía como su madre, sino como un obstáculo, un mueble viejo que ya no combinaba con su decoración moderna y su vida de lujos en San Ángel. La crueldad no estaba en sus palabras, sino en la facilidad con la que las pronunció, como si estuviera despidiendo a una empleada doméstica. Desde adentro, Fernando, mi yerno, observaba la escena con una media sonrisa, apoyado en el marco de la puerta de la sala. Sus padres, a quienes apenas conocía, desviaban la mirada con una falsa incomodidad, pero su complicidad era palpable en el aire. Eran los beneficiarios silenciosos de mi destierro. Comprendí en ese instante que esto no había sido una decisión impulsiva de Jimena, sino un plan, meticulosamente trazado entre los tres. Habían esperado a que saliera, como ladrones que esperan a que el dueño se ausente para ejecutar su golpe. Se habían repartido mi hogar antes siquiera de haberme echado de él. Su silencio cómplice era más ruidoso que cualquier grito, una confirmación de que para ellos yo ya no era una persona, sino un problema que finalmente habían resuelto de la manera más conveniente. No discutí, no supliqué, simplemente asentí lentamente, un gesto casi imperceptible que pareció desconcertar a Jimena por un segundo. Quizás esperaba lágrimas, gritos, una escena dramática que reafirmara su poder. Pero no le di esa satisfacción. Le di la espalda a la puerta de mi casa, a mi hija, a la vida que se quedaba atrás. Empecé a caminar por la calle, sin rumbo fijo, mientras los ruidos de la ciudad, los claxones de los peseros y el murmullo de la gente volvían a filtrarse en mi conciencia. La frase de Jimena, «La caridad no dura para siempre», resonaba en mi mente, no como una ofensa, sino como una verdad cruda y liberadora. Me había quitado una venda de los ojos. La línea entre el amor y el interés había sido trazada con una claridad brutal, y por fin, después de tanto tiempo, yo podía verla. La habitación del hotel en la colonia Doctores era impersonal y olía a limpio.
un agudo contraste con el aroma a canela y tierra mojada que siempre impregnaba mi hogar. Me senté en el borde de la cama, que se sentía extrañamente dura, y observé la maleta que un botones amable me había ayudado a comprar en una tienda cercana, llena de ropa nueva que no sentía mía. El silencio era lo más abrumador, una ausencia total de los ruidos familiares. El tic-tac del reloj de la abuela, el murmullo lejano de la televisión, el ladrido ocasional del perro del vecino. En esa quietud forzada, la escena de la mañana se repetía en mi mente, no como un recuerdo doloroso, sino como un problema matemático que por fin entendía. La frialdad de las palabras de Jimena, su postura, desafiante, todo encajaba en una lógica que me había negado a ver durante años. Mis pensamientos volaron lejos, más allá de la Ciudad de México, hasta el mercado polvoriento de Oaxaca, donde todo comenzó. Recordé el calor del comal en mi rostro, el olor penetrante del epazote y el chile pasilla. Mi primer restaurante no fue más que un pequeño puesto con 3 mesas de plástico, pero para mí era un palacio. No soñaba con lujos, solo con la independencia, con darle a mi pequeña Jimena un futuro que yo nunca tuve. La veo a ella, con sus trenzas y sus ojos curiosos, intentando aplaudir para hacer tortillas, manchándose la cara de masa y riendo a carcajadas. Ese recuerdo, tan vívido y puro, se sentía como de otra vida, perteneciente a otra madre y a otra hija, un tesoro enterrado bajo capas de ingratitud y desprecio. Reviví las noches de insomnio, contando las monedas para pagar a los proveedores, las manos agrietadas por lavar ollas y sartenes hasta la madrugada. Recordé el día que fui a la casa de empeño y dejé allí los aretes de filigrana de mi madre, la única joya de oro que poseía nuestra familia. Lo hice para pagar la inscripción de Jimena a una de las mejores preparatorias de la ciudad. No sentí el sacrificio entonces, solo una oleada de amor y orgullo. Creía que cada gota de sudor era un ladrillo en el castillo de su futuro, un futuro brillante y lleno de las oportunidades que yo solo pude soñar. Estaba convencida de que el amor de una madre se medía en la magnitud de su renuncia, en la disposición a borrarse a sí misma para que su hija pudiera brillar con más intensidad. Ahora, en la soledad de este cuarto de hotel, ese amor se sentía como una herida abierta. La risa infantil de Jimena en mis recuerdos chocaba violentamente con la sonrisa cruel que me había despedido en la puerta. ¿En qué momento se había perdido? No buscaba culpables, sino el origen de la fractura. Repasé los años en mi mente, como si hojeara un viejo álbum de fotografías, buscando las señales que había ignorado por conveniencia, por miedo a aceptar la verdad. Las pequeñas insolencias, los caprichos cada vez más caros, la vergüenza apenas disimulada cuando la visitaba en su universidad. Cada uno era un pequeño corte, una advertencia que mi corazón de madre se negaba a escuchar, prefiriendo la dulce melodía de la negación. La primera señal clara, ahora lo veía, fue cuando le compré su primer coche. Ahorré durante 2 años para darle esa sorpresa, el día de su graduación. Era un coche, modesto pero nuevo y fiable. Su primera reacción no fue de alegría, sino de decepción. «Pero mamá, no es como el de mis amigas», dijo con un mohín de disgusto. En ese momento sentí una punzada, un pequeño dolor agudo que rápidamente justifiqué como la vanidad propia de la juventud. No quise ver la semilla de la soberbia que ya germinaba en su interior, un desprecio por el esfuerzo que no podía medirse en etiquetas de lujo o apariencias deslumbrantes. Creí que era una fase, sin darme cuenta de que era el prólogo de la historia que vivo hoy. La llegada de Fernando a su vida fue el catalizador que aceleró la transformación. Él venía de una familia donde el apellido y las apariencias eran la moneda de cambio. Recuerdo perfectamente el día que Jimena lo trajo a mi restaurante. El original, el que había pagado por su educación y sus lujos. Fernando recorrió el lugar con una mirada de superioridad, oliendo el aire como si contuviera algo desagradable. «¡Qué lugar tan pintoresco!», dijo, finalmente, y la forma en que pronunció la palabra la despojó de cualquier encanto y la vistió de condescendencia. Jimena,
En lugar de defender el lugar que la había visto crecer, simplemente sonrió, ansiosa por su aprobación, y yo sentí como una pequeña parte de ella se desconectaba de mí para siempre. Empezaron a usar un lenguaje que yo no entendía, lleno de palabras como apalancamiento, optimización de activos y sinergia corporativa. Hablaban de mi negocio, el negocio de banquetes que fundé sobre las bases de mi pequeño restaurante, como si fuera una mina de oro que debía ser explotada con más agresividad. Susurraban en las esquinas, revisaban mis libros de contabilidad a mis espaldas. No hablaban de mis recetas, ni de mis clientes leales, ni del trabajo duro. Hablaban de números, de proyecciones, de cómo extraer más y más de la empresa que yo había creado con mis propias manos. Me sentía como una extraña escuchando a dos depredadores planear cómo devorar a su presa, sin darse cuenta de que la presa era yo. Poco a poco, me fueron despojando de mi autoridad. Primero fueron cambios sutiles en los menús de la empresa de catering, argumentando que mis platillos oaxaqueños no eran lo suficientemente sofisticados para su clientela de San Ángel. Luego tomaron el control de las finanzas. Me convencieron de que debía descansar, de que ya había trabajado demasiado y merecía disfrutar de mis años dorados. Acepté creyendo en su supuesta preocupación, sin darme cuenta de que descansar era su código para quítate de en medio. Me convirtieron en una figura decorativa en mi propio imperio, una reina madre sin voz ni voto, mientras ellos usaban mi legado para financiar su ostentoso estilo de vida. Mirando las luces parpadeantes de la Ciudad de México desde la ventana del hotel, algo cambió dentro de mí. La tristeza abrumadora que me había acompañado todo el día comenzó a disiparse, dejando en su lugar no un calor de ira, sino una frialdad lúcida y cortante. Era la calma que precede a la tormenta, una certeza absoluta que se asentaba en mis huesos. El velo de amor incondicional, ese que me había hecho justificar lo injustificable y perdonar lo imperdonable, se rasgó por completo. Por primera vez en muchos años, me vi a mí misma no como la madre de Jimena, sino como Inés, una mujer, una trabajadora, y la dueña de todo lo que ellos creían poseer. Recordé las palabras de mi abuela, una mujer zapoteca de piel curtida por el sol y manos fuertes de tanto moler maíz. «Mijita», me decía, «lo único que nadie te puede quitar es tu dignidad, a menos que tú misma se la regales». Y yo había estado regalando la mía a manos llenas. Cada vez que permití una falta de respeto, cada vez que me quedé callada ante una humillación, cada vez que justifiqué su egoísmo, estaba arrancando un pedazo de mi propio valor y poniéndolo a sus pies. Había confundido la paciencia con la sumisión y el amor con la ceguera. El despertar fue doloroso, pero necesario. Ya no había vuelta atrás. Fue entonces cuando la llama se encendió. No fue una explosión de furia, sino un fuego lento y persistente en el centro de mi ser. Un despertar silencioso. La mujer que había sido tratada como un estorbo, la viejita, a la que se podía desechar como un trasto inútil, recordó quién era en realidad. Recordó las décadas de trabajo, la inteligencia y la astucia que se necesitaban para levantar un negocio de la nada. Ellos habían olvidado que los cimientos de su castillo de cristal estaban construidos sobre la roca de mi esfuerzo, y yo estaba a punto de recordarles que la roca seguía siendo mía, y que podía moverla cuando quisiera. Comprendí con una claridad aterradora que permitirles continuar por ese camino sería mi verdadero fracaso como madre. La lección que estaba a punto de impartir no era un acto de venganza, sino de amor duro, el único tipo de amor que quizás podrían entender. No se trataba de destruirlos, sino de obligarlos a construirse a sí mismos por primera vez en sus vidas. Se trataba de enseñarles el valor del trabajo, el peso de la responsabilidad y la fragilidad del respeto cuando no se cultiva. Era una lección que les debía, la última y más importante de todas, y yo sería la encargada de impartirla. Mi decisión estaba tomada, firme e inquebrantable como una montaña. No iba a pelear por la casa.
No iba a suplicar por mis fotos, ni por mis libros. Iba a utilizar el poder que ellos mismos me habían animado a ignorar. El poder legal y financiero que, en su arrogancia, creían que yo era demasiado vieja o demasiado tonta para comprender. Mis dedos, temblorosos por la edad pero firmes por la determinación, buscaron en mi bolso mi vieja agenda de contactos. Allí, con la tinta un poco desvanecida por el tiempo, estaba el nombre que necesitaba. Licenciado Ramírez, mi abogado, el arquitecto de mi fortaleza silenciosa. Recordé el día en que firmé los papeles para crear la empresa de catering, legalmente separada de mi fonda original. Doña Inés, una mujer prevenida vale por dos. Me había dicho el licenciado Ramírez con una sonrisa sabia. Nunca ponga todos sus huevos en la misma canasta, especialmente cuando la familia está involucrada. En ese momento, sus palabras me parecieron un exceso de pesimismo. Yo confiaba ciegamente en mi hija. Qué ingenua había sido. Ahora, esas palabras resonaban como una profecía, la llave que me permitiría recuperar el control de mi vida y de mi destino. Jimena y Fernando vivían en una fantasía, una elaborada construcción financiada por una empresa que no les pertenecía. El nombre de Jimena figuraba como directora de operaciones, un título que yo le había concedido con el corazón, un regalo de madre. Pero en el papel, en los documentos notarizados y registrados ante el Servicio de Administración Tributaria, ella era simplemente una empleada de alto rango, una empleada a la que yo, como fundadora, accionista mayoritaria y administradora única, podía despedir en cualquier momento. Su poder era una ilusión que yo había permitido, y había llegado el momento de apagar la luz. Me acerqué a la ventana oscura de la habitación del hotel y miré mi propio reflejo. Ya no veía a la anciana frágil y desamparada que Jimena había echado a la calle. Veía a Inés, la matriarca, la fundadora. Veía a la mujer que había transformado el sabor de Oaxaca en un imperio culinario. La serenidad en mi rostro ya no era la máscara de la resignación, sino la expresión de una resolución inamovible. La calma había vuelto, pero esta vez no era una calma de derrota, sino la calma de quien sabe exactamente lo que tiene que hacer y tiene el poder para llevarlo a cabo. Una paz extraña, casi sobrenatural, se apoderó de mí. El camino a seguir era tan claro como el agua de un manantial. Sabía que mis acciones romperían para siempre el lazo que me unía a Jimena, pero en mi corazón sentía que ese lazo ya estaba roto desde hacía mucho tiempo. Yo solo me estaba negando a soltar el extremo que me correspondía. Esto no era venganza, me repetí. Era un acto de recuperación, la recuperación de mi nombre, de mi trabajo, de mi dignidad. Era hora de que mi hija aprendiera que el respeto no se exige, se gana, y que el amor no da derecho a la crueldad. Antes de tomar el teléfono para marcar el número del licenciado Ramírez, cerré los ojos y recé una breve oración. No pedí fuerza, porque ya la sentía correr por mis venas como un río subterráneo. Pedí sabiduría y gracia para ejecutar mi plan, sin flaquear, para hacerlo sin levantar la voz, con la firmeza silenciosa que siempre me había caracterizado. La alumna había olvidado quién era la maestra. Era hora de la lección final, una lección que Jimena y su esposo, Fernando, jamás olvidarían por el resto de sus vidas. El telón estaba a punto de levantarse para el último acto. A la mañana siguiente me levanté con los primeros rayos de sol que se filtraban por la cortina del hotel. Había una nueva claridad en mis movimientos mientras me preparaba. Escogí un vestido sencillo pero elegante de la ropa que había comprado y me peiné el cabello cano en un chongo apretado y pulcro. No había prisa en mis gestos, solo un propósito deliberado. Bajé a la cafetería del hotel y pedí un café con leche y pan dulce. Mientras comía, leí el periódico, enterándome de las noticias del día con una calma que se sentía casi ajena. Era una calma forjada en el fuego de la humillación, un blindaje contra el caos que sabía que estaba a punto de desatar en la vida de mi hija. No sentía placer en ello, solo la tranquila aceptación de lo inevitable. La oficina del licenciado Ramírez estaba en un edificio antiguo del centro histórico,
con pisos de madera que crujían y olían a cera y a papel viejo. Él era un hombre de la vieja escuela, de traje impecable y un respeto profundo por sus clientes. Me recibió con una solemnidad que aprecié. Escuchó mi relato completo, desde las palabras de Jimena en la puerta hasta mi noche de reflexión en el hotel, sin interrumpirme una sola vez. Sus ojos, agudos y experimentados, pasaron de la preocupación a una comprensión sombría. Cuando terminé, simplemente asintió y se dirigió a un archivero macizo, de donde sacó una carpeta gruesa con mi nombre. «Todos los documentos de la empresa están aquí, doña Inés. A salvo, como siempre», dijo. Expuse mis instrucciones con una voz que no reconoció como mía, una voz desprovista de emoción, tan clara y firme como el cristal. «Quiero que convoque una reunión de consejo de emergencia, licenciado», comencé. «En esa reunión quiero disolver el cargo de directora de operaciones que ocupa mi hija, Jimena. Acto seguido cancele todas las tarjetas de crédito corporativas a su nombre y al de su esposo. Y finalmente, inicié los procedimientos para liquidar la flotilla de vehículos de la empresa. Son activos y necesito liquidez». El licenciado Ramírez me miró y vi un destello de admiración en sus ojos. Ya no veía a una anciana despojada, sino a una estratega que había decidido mover sus piezas en el tablero. La ejecución de la primera fase fue casi surrealista en su simplicidad. La reunión de consejo de emergencia se celebró en la sala de juntas del licenciado Ramírez. Los únicos asistentes éramos él, su secretaria tomando minuta, y yo. La ironía de la situación no se me escapó. El consejo directivo de Banquetes Inés de Oaxaca S.A., de CB, la empresa que financiaba una vida de opulencia, consistía en una sola mujer de 78 años. Con la pluma del abogado, firmé el acta donde se registraba la decisión unánime del Consejo de terminar el contrato laboral de Jimena por reestructuración administrativa. Un solo trazo de tinta, y el primer pilar de su mundo de fantasía se había desmoronado. Mientras los engranajes legales comenzaban a girar, decidí caminar. Tomé un taxi a Coyoacán y paseé por sus calles empedradas, bajo la sombra de árboles frondosos. Observé a las familias que reían en el jardín centenario, a los artesanos vendiendo sus creaciones coloridas, a los estudiantes que salían de las cafeterías. Sentí una profunda desconexión con el universo de marcas de lujo, restaurantes de moda y apariencias que tanto obsesionaba a mi hija y a su marido. Este plan ya no se trataba solo de quitarles algo, se trataba de construir una nueva vida para mí, una vida basada en la tranquilidad, en la sencillez y en la belleza de las cosas pequeñas, las mismas cosas de las que Jimena tanto se avergonzaba. Mi paseo fue interrumpido por la vibración del teléfono en mi bolso. En la pantalla brillaba el nombre, Jimena. Mi corazón dio un vuelco, un eco de la costumbre maternal, pero no contesté. Dejé que la llamada se fuera al buzón de voz. Minutos después, escuché el mensaje. Su voz era impaciente, autoritaria. «Mamá, ¿dónde te metiste? Te he estado buscando. Necesito que vengas a la casa a firmar unos papeles para un nuevo cliente. Es importante. Llámame en cuanto escuches esto». Una sonrisa triste se dibujó en mis labios. Escuché su tono, el de alguien que da una orden a un subalterno. Con una calma que me sorprendió a mí misma, borré el mensaje. Esos papeles ya no requerían de mi firma. Ella ya no tenía la autoridad para cerrar ningún trato. Mi siguiente parada fue el banco, la sucursal donde había manejado las finanzas de mi negocio por más de 30 años. El gerente, un hombre que había visto crecer mi negocio desde cero, me saludó con su habitual deferencia. «Doña Inés, qué milagro. Es un gusto verla». Nos sentamos en su oficina privada y sin rodeos le di mi instrucción. «Señor Martínez, por favor, proceda a cancelar de inmediato todas las tarjetas de crédito adicionales asociadas a la cuenta de la empresa». Le di los nombres, Jimena y Fernando. Él tecleó en su computadora, verificó mi identidad y mi firma como única administradora de la cuenta y asintió. «Como usted ordene, doña Inés».
Sentí un nudo en la garganta. No de culpa, sino de finalidad. Otro lazo, uno financiero. Acababa de ser cortado para siempre. Podía imaginar la escena, aunque no estuviera allí para verla. Jimena y Fernando, probablemente en algún restaurante costoso de Polanco, tratando de impresionar a algún cliente. Fernando, con su aire de superioridad, sacando la reluciente tarjeta American Express corporativa para pagar la cuenta. Podía visualizar su rostro cambiando de la arrogancia a la confusión y luego a la humillación, cuando el mesero regresara diciendo: «Lo siento, señor. Su tarjeta ha sido rechazada». Podía ver a Jimena, furiosa y avergonzada, buscando en su propia cartera para pagar, un gesto que seguramente no había hecho en años. La primera grieta visible en la armadura de su arrogancia. La primera consecuencia real de sus actos. Para alejar esos pensamientos, busqué refugio en lo familiar. Fui al mercado de Jamaica, no a comprar, sino a respirar. Me senté con una vieja amiga, dueña de un puesto de flores, y compartimos un café de olla. Hablamos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los viejos, tiempos cuando el mercado era nuestro campo de batalla y nuestro santuario. No le conté nada de mi plan, pero hablar de trabajo duro, de la alegría de servir a la gente, de la belleza de una flor bien cuidada, me reconectó con mi esencia. Me recordó que yo era Inés, la cocinera, la comerciante, la creadora. Mi identidad era mucho más grande que el título de Madre de Jimena. Una llamada del licenciado Ramírez por la tarde confirmó el siguiente paso. Doña Inés, la arrendadora de los vehículos, ha sido notificada formalmente. Procederán con la recuperación de las unidades en las próximas 24 horas, como estipula el contrato por cese de actividades del usuario designado. Los coches, ese símbolo de estatus que tanto adoraban, el todoterreno de lujo de ella y el deportivo de él, les serían arrebatados. Mi única respuesta fue un susurro firme. Gracias, licenciado. Que se proceda como corresponde. Colgué el teléfono y sentí el peso de la decisión, pero también la certeza de que era el único camino posible. Pasé el resto de la tarde en el Palacio de Bellas Artes. Me senté en una banca de mármol frío y contemplé los murales de Diego Rivera, de Siqueiros. Pensé en la historia de México, en las revoluciones silenciosas y en las estruendosas, en cómo los imperios, grandes y pequeños, pueden derrumbarse por su propio peso. Me sentí parte de esa historia, una pequeña revolucionaria reclamando su territorio. Mi guerra no se libraba con armas, sino con actas notariales, con llamadas telefónicas y con una firma. Era una revolución silenciosa, pero sus efectos serían tan devastadores como cualquier batalla. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de voz de Jimena. Esta vez, su voz era un chillido agudo, teñido de pánico. «Mamá, no sé qué carajos pasa, pero las tarjetas no funcionan. Ninguna de ellas. Fernando está furioso. Esto es una vergüenza. Comunícate conmigo ahora mismo. Es una orden». La palabra orden me golpeó. Incluso en su desesperación, su instinto era andar, exigir. Escuché el mensaje 2 veces, y esta vez sentí una punzada de dolor profundo, una tristeza por la hija que había perdido, por la mujer en la que se había convertido. Esta era la consecuencia directa de sus elecciones, el eco de sus propias palabras crueles. En ese momento reflexioné sobre mi papel como madre. ¿Había fallado al darle todo? ¿Al construir un muro de comodidades a su alrededor que le impidió ver el mundo real? Un mundo donde las cosas cuestan, donde el respeto se gana y donde las acciones tienen consecuencias. Quizás este acto, que parecía tan cruel, era en realidad el acto más maternal que había hecho en años. Era la medicina amarga que necesitaba para curar una enfermedad del alma, una enfermedad llamada soberbia. Y yo era la única doctora que podía administrar la dosis correcta, aunque el tratamiento fuera doloroso para ambas. A la mañana siguiente supe que mi plan seguía su curso. Imaginé las grúas llegando a la tranquila y elegante calle de San Ángel. Vi, en mi mente, a los vecinos asomándose por las cortinas, cuchicheando al ver cómo los coches de lujo de mis exitosos familiares
eran enganchados y arrastrados lejos de la entrada de la casa. Vi a Jimena y a Fernando en la acera, su pánico transformándose en acusaciones mutuas, el castillo de naipes comenzando a temblar con la primera ráfaga de viento de la realidad. Cada paso de mi plan era una pieza de dominó que caía, empujando a la siguiente. Mi última visita del día fue a una agencia inmobiliaria de prestigio. Me senté frente a un joven y ambicioso agente y le expliqué mi situación. «Quiero poner en venta una propiedad en San Ángel», le dije. Le di la dirección. Al buscarla en su sistema, sus ojos se abrieron con interés. «Es una propiedad excelente, señora. Muy cotizada». Discutimos precios, posibles compradores, estrategias de venta. Hablé con una frialdad y una agudeza para los negocios que parecían sorprenderle. Él veía a una anciana, pero escuchaba a una empresaria. Estaba liquidando el principal activo de mi compañía, la casa que servía de sede fiscal. Mientras el agente hablaba, mis pensamientos se desviaron hacia esa casa. No la jaula de oro en la que me habían convertido, sino el hogar que compré con las primeras ganancias sustanciales de mi negocio. Recordé la emoción de firmar las escrituras, la alegría de pintar de rosa el cuarto de una pequeña Jimena, el día que planté un árbol de jacarandá en el jardín, imaginando que crecería junto a mi hija. Los recuerdos eran agridulces. Venderla no era solo un movimiento financiero, era un acto de purificación. Era borrar las huellas de la ingratitud, arrancar de raíz las malas hierbas del desprecio y preparar la tierra para algo nuevo. El licenciado Ramírez ya había preparado toda la justificación legal. Aunque la empresa era perfectamente solvente, enmarcaríamos la venta de la casa como una liquidación de activos necesaria para cubrir deudas y pérdidas causadas por la mala administración. Señaló los gastos exorbitantes y personales que Jimena y Fernando habían cargado a las cuentas corporativas durante años. Era una narrativa impecable, sólida como una roca desde el punto de vista legal y fiscal. Era la verdad, vestida con el lenguaje de los abogados. Nadie podría disputarla. Esa noche, de pie en el balcón de mi habitación de hotel, observé la inmensidad de la Ciudad de México, un monstruo de luces parpadeantes. Mi plan ya no era un plan, era una realidad en movimiento, una serie de eventos imparables que había puesto en marcha. Las mismas personas que me habían subestimado, que me veían como una reliquia frágil y senil, estaban a punto de descubrir el verdadero alcance del poder que siempre había tenido. Un poder que no reside en gritos ni en amenazas, sino en la propiedad, en la ley y en la firma correcta en el papel correcto. No sentía triunfo, solo una determinación helada. El escenario estaba listo para el acto final. Elegí el día con el cuidado de un general que planea su batalla final. Dejé pasar 3 días desde la recuperación de los coches, 3 días en los que sabía que el pánico estaría fermentando dentro de esa casa, convirtiéndose en una mezcla tóxica de miedo y acusaciones. Esa mañana no me puse mis blusas coloridas de Oaxaca. Elegí un traje sastre oscuro, de corte sencillo pero impecable. Era el uniforme de una mujer de negocios, no el de una madre. Me miré al espejo y vi en mis ojos una determinación que me asustó y me enorgulleció a partes iguales. Era la hora. El último acto de esta triste obra estaba por comenzar, y yo era la directora, la protagonista y la dramaturga. No llegué sola. El licenciado Ramírez, puntual y sobrio como siempre, me esperaba en el vestíbulo del hotel. Su presencia era un ancla de legalidad y orden en medio de la tormenta emocional que estaba por desatar. Detrás de nosotros, estacionado a una distancia prudente, un pequeño camión de mudanzas esperaba con 2 hombres de overol sentados en la cabina. Eran mi única concesión a la logística de la victoria. Juntos, en el coche del abogado, nos dirigimos a San Ángel. Al llegar, le pedí que se detuviera una cuadra antes. Caminé el último tramo sola, sintiendo el peso de cada paso sobre el asfalto. Me detuve frente a la puerta y toqué el timbre. El sonido resonó, nítido y definitivo. La puerta se abrió bruscamente. Era Fernando. Su rostro era un mapa de la derrota. Una barba de varios días, los ojos inyectados en sangre por
la falta de sueño y el exceso de alcohol. Al verme, su confusión inicial se transformó en una furia descontrolada. «¡Hasta que por fin das la cara!», gruñó, su aliento agrio golpeándome. «¿Se puede saber qué demonios has hecho? Has arruinado todo, todo. ¿Tienes idea de lo que nos costó ese contrato?». Su voz se elevaba con cada palabra, una cascada de culpas que buscaba desesperadamente un lugar donde aterrizar. Se creía con el derecho de reclamarme, de exigirme una explicación. No retrocedí ni un centímetro. Mi calma pareció desarmarlo más que cualquier grito. Miré por encima de su hombro hacia el interior de la casa. Era el retrato del caos. Cojines tirados por el suelo, papeles esparcidos sobre la mesa de centro, junto a una botella de tequila casi vacía. Y entonces la vi. Ximena emergió de la sala, pálida, ojerosa, envuelta en una bata de seda que parecía fuera de lugar en medio del desastre. Su cabello, normalmente perfecto, estaba revuelto. «¿Mamá?». Su voz fue un susurro, una mezcla temblorosa de alivio, ira y una incipiente desesperación. Me miró como si yo fuera la causa y la solución de todos sus problemas al mismo tiempo. Levanté una mano, un gesto pequeño, casi imperceptible, pero cargado de una autoridad que los silenció a ambos de inmediato. Su energía frenética chocó contra mi serenidad y se disipó. «No he venido aquí a discutir», dije. Mi voz sonó más grave de lo normal, llenando el tenso silencio del vestíbulo. «No hay nada que discutir. He venido a informarles de una serie de decisiones que he tomado». Mis palabras eran frías, precisas, despojadas de cualquier emoción. Estaba allí para ejecutar una sentencia, no para negociar los términos de la rendición. Ellos aún no lo sabían, pero la guerra ya había terminado y ellos la habían perdido. En ese momento, el licenciado Ramírez subió los escalones y se colocó a mi lado, un bastión de formalidad. Abrió su maletín de cuero y extrajo una carpeta. Se la entregó a Ximena, cuyas manos temblaban ligeramente al recibirla. «Señora», dijo el abogado con voz clara y profesional, «esta es una notificación formal de la terminación de su contrato laboral por causas justificadas. Y añadió sacando otro documento, «es un requerimiento legal para el desalojo de esta propiedad que pertenece a la empresa». Ximena miraba los papeles, sus ojos moviéndose rápidamente sobre el texto legal, pero su mente era incapaz de procesar el significado completo de aquellas palabras. Fue entonces cuando hablé, tomando el control total de la escena. Mi voz era tranquila, pero cada palabra era una piedra que construía un nuevo muro entre nosotros. «La empresa Ximena, Banquetes Inés de Oaxaca, la que ha pagado por esta casa que pisas, por los coches que ya no tienes, por tus viajes, por tus cenas y por cada uno de tus caprichos. Esa empresa», hice una pausa, dejando que la tensión se acumulara, «sigue siendo mía». Vi la confusión en sus ojos, la negación luchando por imponerse a la terrible verdad que empezaba a amanecer en su conciencia. Aún creía que yo era solo mamá, no la dueña. Continué, mi mirada fija en ella, ignorando a Fernando por completo. «El puesto que ocupabas, ese título de directora de operaciones, fue un regalo que te hice. Un regalo nacido del amor de una madre por su única hija. Pero confundiste mi amor con debilidad. Creíste que mi paciencia era estupidez». Mi voz se endureció ligeramente. «El amor, hija, no te da derecho a humillar, a despreciar, despojar. El respeto es el cimiento de cualquier relación. Y ustedes dos», dije, usando el «ustedes» por primera vez, abarcando a Fernando en mi desprecio. Dinamitaron ese cimiento hasta hacerlo polvo. Este era el momento clave, la revelación del poder que habían ignorado durante tanto tiempo. «Como propietaria legal y administradora única de la compañía», declaré, manteniendo mi voz en un tono uniforme y sereno, «he tomado en las últimas 72 horas una serie de decisiones ejecutivas para proteger mi patrimonio del daño que su mala gestión estaba causando». Hice un gesto vago hacia la calle, un gesto que englobaba los coches desaparecidos, las tarjetas canceladas, el mundo que se les había desvanecido.
Las deudas que estaban acumulando a nombre de mi empresa eran una amenaza, y yo siempre protejo lo que es mío. «Esta casa», dije entonces, y mis ojos recorrieron lentamente la lujosa sala, deteniéndose en los muebles caros y el arte pretencioso que ellos habían elegido. «Esta casa que tú, Jimena, ya sentías tan tuya que te atreviste a echarme para meter a tus suegros». La miré directamente a los ojos, asegurándome de que tuviera toda mi atención para el golpe de gracia. «Esta casa la vendí esta mañana. El contrato se firmó hace 2 horas». La frase cayó en el silencio como una piedra en un pozo profundo, su impacto reverberando en la quietud. No hubo drama en mi voz, solo el peso irrevocable de un hecho consumado. La reacción de Jimena fue un espectáculo silencioso de devastación. Todo el color abandonó su rostro, dejándolo con la palidez cerosa de una estatua. Sus labios se separaron ligeramente, como si quisiera gritar, pero ningún sonido escapó. Sus ojos, abiertos de par en par, saltaban de mi rostro al del abogado, y luego a través de la puerta abierta hacia los hombres de la mudanza que esperaban pacientemente en la acera. La verdad, en toda su magnitud, la golpeó como una fuerza física. No era solo la casa, eran los cimientos de su identidad, su estatus, su matrimonio. Todo se había convertido en humo. Fernando, como era de esperar, fue el primero en romperse. La incredulidad dio paso a una rabia impotente. «¡Eso es mentira! ¡No puedes hacer eso!», gritó, su voz quebrándose. «Esta casa es nuestra. Nosotros hemos trabajado como locos por ella». Lo miré por primera vez con algo que se parecía a la lástima. «Tú nunca has trabajado aquí, Fernando», le corregí con una calma mortal. «Tú fuiste un invitado muy, muy caro. Y la fiesta para ti se ha terminado». Mis palabras lo despojaron de su última pizca de dignidad, dejándolo expuesto y ridículo en su propia impotencia. Finalmente, Jimena encontró su voz, pero no era la voz arrogante y autoritaria que yo conocía. Era el gemido asustado de una niña perdida. «No, mamá, por favor, no», susurró, dando un paso vacilante hacia mí. «¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer?». Toda la fachada de mujer sofisticada y poderosa se había desintegrado, revelando el pánico puro que había debajo. Por un fugaz instante, sentí la punzada del viejo instinto maternal, el deseo de consolarla, de decirle que todo estaría bien. Pero me mantuve firme. La lección debía ser completada. Le di la espalda y me dirigí a la puerta, asestando el golpe final con la misma serenidad con la que había comenzado. «Los nuevos propietarios llegarán mañana a las 10 en punto. Son una familia muy agradable. Creo que les gustará el barrio». Luego me volví hacia los 2 hombres que esperaban junto al camión. «Por favor», les dije con voz clara, «pueden empezar a subir las bolsas negras que están en la acera. Son mías». Miré a mi hija una última vez, su rostro una máscara de shock absoluto. «Espero que tus suegros encuentren un lugar cómodo donde quedarse. Que Dios te bendiga, hija mía». Y sin más, me alejé, dejándolos congelados en medio de las ruinas de la vida que habían dado por sentada, el silencio de la casa llenándose únicamente con el sonido de su mundo, derrumbándose a su alrededor. El derrumbe fue tan rápido como brutal. En las horas que siguieron a mi partida, Jimena y Fernando se encontraron con un muro de silencio. Los amigos que antes acudían a sus fiestas lujosas, de repente no contestaban el teléfono. Los contactos de negocios se volvieron evasivos. La humillación mayor, me contaría después el licenciado Ramírez, fue cuando los padres de Fernando, al enterarse de que la fortuna no era de su hijo sino de la viejita, a la que habían despreciado, simplemente les dieron la espalda. «Fue un error de juicio de Jimena», dijeron, lavándose las manos y abandonándolos a su suerte. La lealtad que el dinero compraba era, como era de esperarse, efímera. Tuvieron que empacar sus vidas en cajas de cartón y maletas de diseñador. Un triste desfile de opulencia, ahora inútil. De la mansión en San Ángel terminaron en un diminuto departamento, rentado en la colonia Anáhuac, un lugar cuyas paredes delgadas les recordaban a cada instante su nueva y estrepitosa realidad.
El dinero de sus cuentas personales, que nunca se habían preocupado por nutrir, comenzó a evaporarse. Las cenas elegantes fueron reemplazadas por disputas sobre quién compraría el gas. Su matrimonio, construido sobre la base del estatus y la conveniencia, no pudo soportar el peso de la adversidad. Las palabras de amor se convirtieron en un veneno de culpas y resentimientos. Fernando, despojado del poder que nunca le perteneció, resultó ser un hombre hueco. Pasaba los días en el sofá, culpando a Jimena por su estupidez al subestimarme. La idea de buscar un trabajo real, de empezar desde abajo, era un insulto a su ego inflado. Se convirtió en un fantasma en el pequeño departamento, una presencia amarga y resentida que no hacía más que agravar la miseria de Jimena. Él había amado a la directora de operaciones de una empresa exitosa, no a la mujer desempleada que ahora compartía su exilio. Su amor era tan falso como el título que ella ostentaba. Y así, por primera vez en su vida, mi hija tuvo que enfrentarse al mundo laboral. Descubrió con amargura que su currículum, adornado con un cargo directivo en una empresa familiar, no impresionaba a nadie. Era un papel sin valor real. Entrevistador tras entrevistador la miraba con escepticismo. La humillación de ser rechazada una y otra vez fue un golpe constante a su orgullo. Cada no, una grieta más en la frágil armadura que le quedaba. Estaba aprendiendo, de la manera más dura posible, que el mundo no le debía nada. El apellido, el estatus y la ropa cara no servían de nada en una fila de solicitantes de empleo. Me la imaginé una tarde, esperando el microbús en alguna avenida ruidosa, con el maquillaje corrido y un folder lleno de currículums bajo el brazo. Quizás vio pasar a una mujer de mi edad, con el cabello blanco, subiendo a un taxi con tranquilidad, y en ese instante sintió una mezcla confusa de rabia, envidia y una profunda y soterrada nostalgia por la madre que había desechado. Ese pensamiento no me produjo alegría, sino una profunda melancolía. La vida le estaba enseñando las lecciones que yo, por amarla demasiado, nunca le había enseñado. El universo estaba equilibrando la balanza. Mientras su mundo se desmoronaba, el mío renacía. Con una parte del dinero de la venta, compré un departamento luminoso y lleno de sol en el corazón de Coyoacán. Era más pequeño, sí, pero cada rincón me pertenecía de verdad. La primera noche, al desempacar la vieja foto de mis padres y colocarla en una pequeña mesita, sentí una paz que no había experimentado en décadas. Ya no había tensión en mis hombros. Ya no había un peso en mi pecho. Dormí profundamente, sin pesadillas, por primera vez en lo que pareció una eternidad. El silencio de mi nuevo hogar no era un silencio de soledad, sino de serenidad. La ausencia de Jimena en mi vida no era un vacío, sino un espacio que se llenó de mí misma. No me regodeé en su caída. De hecho, procuraba no pensar en ello. Mi energía estaba enfocada en construir, no en destruir. El alivio que sentía era inmenso, como el de un prisionero que finalmente es liberado tras una larga e injusta condena. Había pasado tantos años caminando de puntillas en mi propia vida, minimizándome para no ofender su frágil ego, que había olvidado cómo era caminar erguida. Estaba redescubriendo el placer de mi propia compañía. Mis mañanas recuperaron un ritmo sagrado. Iba al mercado, no por necesidad, sino por el placer de conversar con los vendedores, de oler el cilantro fresco y los chiles recién molidos. Volví a conectar con la tierra, con la gente sencilla y trabajadora que, como yo, entendía el valor de empezar el día temprano. En mi nuevo hogar, instalé un pequeño altar, no solo con la foto de mis padres, sino también con una veladora para la gratitud. Estaba agradecida por la lección, por la fuerza que no sabía que poseía y por la segunda oportunidad de vivir una vida auténtica. La idea de abrir otro restaurante nació de forma natural, no como una necesidad económica, sino como un llamado del alma. Encontré un pequeño local cerca del mercado, un poco descuidado, pero con un potencial que solo yo podía ver. El proceso de transformarlo fue mi terapia. Lijar las paredes, pintar de colores vivos, elegir las mesas
y decorar con artesanías de Oaxaca me llenó de un propósito renovado. No estaba construyendo un negocio, estaba reconstruyendo mi corazón, mi identidad, mi legado. Cada clavo martillado era una reafirmación de mi existencia. Contraté a 2 jóvenes del barrio para que me ayudaran, una madre soltera con una voluntad de hierro y un estudiante de arte con una sonrisa amable. No eran mis empleados, se convirtieron en mis aprendices, en mi nueva familia. Les enseñé los secretos de mi mole, la paciencia que requiere un buen estofado, el arte de hacer tortillas a mano, ver sus ojos iluminarse al aprender, sentir su respeto y su cariño genuino. Fue un bálsamo para las heridas que me había dejado mi propia hija. Estaba creando lazos basados en el mérito y el afecto mutuo, no en la obligación de la sangre. La fonda se llamó El Sabor de Inés. No hubo una gran inauguración. Simplemente abrimos las puertas un martes por la mañana. El aroma de mi cocina, auténtico y sin pretensiones, fue nuestra única publicidad. Y fue suficiente. Primero vinieron los vecinos, luego los oficinistas, luego los turistas que buscaban algo real. El lugar se llenó no por su lujo, sino por su alma. La gente venía por la comida, pero se quedaba por la calidez, por la sensación de estar en casa de una abuela que los consentía. El ambiente en la fonda era mi mayor recompensa. El sonido de las conversaciones animadas, las risas, el chocar de los cubiertos, todo se mezclaba en una sinfonía de vida y comunidad. Yo me movía entre las mesas, no como la dueña, sino como la anfitriona, asegurándome de que todos estuvieran contentos, ofreciendo un poco más de arroz, una salsa diferente. Aquí, mi edad no era una carga, era una medalla. Era la garantía de la experiencia, del sabor auténtico. Me sentía vista, valorada y, sobre todo, útil. Un día, un joven cliente habitual trajo a su madre a comer. La señora, una mujer elegante de mi edad, me miró fijamente y sus ojos se llenaron de reconocimiento. «¿Inés? ¿Inés? ¿La del restaurante de la Roma?», preguntó con voz temblorosa. Resultó ser una clienta de hacía más de 30 años. Nos abrazamos y lloramos un poco, recordando los viejos tiempos. Ese encuentro fue un regalo, un recordatorio de que mi trabajo había dejado una huella positiva en la vida de muchas personas. Mi legado no estaba en una cuenta bancaria, sino en la memoria y el paladar de mi gente. A veces, en la quietud de la noche, pensaba en Jimena, no con rencor, sino con una extraña compasión. Me dolía la mujer en la que se había convertido, la felicidad que había desechado en su búsqueda de un estatus vacío. Esperaba, con un resquicio de esperanza maternal, que tocar fondo le sirviera para empezar a construir algo real, algo propio, que descubriera que el valor de una persona no reside en lo que tiene, sino en lo que es. Mi lección había sido dura, pero quizás, solo quizás, su alma la necesitaba. Un día el licenciado Ramírez me llamó. «Doña Inés, su hija ha estado intentando contactarme. Quiere una reunión con usted. Supongo que para pedirle ayuda». Mi corazón se detuvo por un segundo. La tentación de verla, de escucharla, fue fuerte. Pero mi nueva sabiduría se impuso. «Dígale Agradezco, pero todavía no es tiempo, licenciado», respondí con calma. «Hay caminos que debe recorrer sola». Sabía que cualquier ayuda de mi parte en ese momento sería un paso atrás en su aprendizaje. El perdón no podía ser una transacción económica. Supe por rumores del barrio que finalmente había conseguido un trabajo. Era recepcionista en una pequeña oficina. Podía imaginar su humillación diaria. Sonreír forzadamente, contestar teléfonos, servir café a un jefe que podría ser su hijo. Era una caída brutal desde su pedestal de directora, pero era un trabajo honesto. Era un comienzo. Era el primer peldaño de una escalera que tendría que subir por sí misma, sin atajos ni ayudas. Quizás por fin estaba aprendiendo el valor de un peso ganado con esfuerzo. La soledad y la precariedad finalmente rompieron lo que quedaba de su matrimonio. Fernando, incapaz de vivir sin los lujos que ya no podía proveer, un día simplemente hizo sus maletas y se fue. La abandonó para volver, seguramente, a la comodidad de la casa de sus padres.
Jimena se quedó sola, enfrentando las consecuencias de una arrogancia que habían compartido, pero cuya factura ahora pagaba solo ella. En cierto modo, fue lo mejor que pudo pasarle. Por primera vez, no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. Mi vida, en cambio, se llenó de pequeñas alegrías que antes, en mi angustia, no podía ver. El placer de cuidar mis macetas de geranios en el balcón. La paz de leer una novela bajo el sol de la tarde, con los pies en alto. La nostalgia de escuchar viejos boleros en la radio, mientras preparaba la masa para los buñuelos. Mi mundo se había hecho más pequeño en metros cuadrados, pero infinitamente más grande en felicidad y en paz interior. Había cambiado una jaula de oro por un nido acogedor. Comencé un nuevo proyecto personal: escribir mis recetas en un cuaderno de pasta dura. No pensaba en publicarlo. Era un legado para mis 2 jóvenes ayudantes. Les contaba la historia de cada platillo, de dónde venía, quién me lo había enseñado. Era mi forma de transmitir no solo técnicas de cocina, sino mi historia, la historia de mi familia, las raíces que Jimena había querido cortar. Era mi manera de asegurarme de que el sabor de Inés me sobreviviera. La fonda se convirtió en más que un restaurante. Era un punto de encuentro para la comunidad. Para el Día de Muertos, monté un altar espectacular, lleno de cempasúchil, velas, calaveritas de azúcar y las fotos de mis antepasados. Todo el barrio vino a admirarlo. Repartí pan de muerto y chocolate caliente a los niños. Sentí una conexión profunda con mis tradiciones, con mi gente. Ya no era Inés, la madre de Jimena. Era doña Inés, la del altar, la del mole, una parte viva y respetada del tejido de Coyoacán. Una tarde lluviosa, mientras el restaurante estaba lleno y ruidoso, la vi. Jimena estaba parada al otro lado de la calle, bajo la lluvia, sin paraguas. Estaba más delgada, pálida, y su ropa era sencilla, casi gastada. No había rastro de la mujer altiva que me había echado de mi casa. Solo estaba allí, inmóvil, mirando a través del cristal, observándome mientras yo reía con un cliente. Su mirada no era de odio ni de súplica. Era una mirada vacía, perdida. Nuestros ojos se encontraron por un instante a través del vidrio, empañado por la lluvia. El bullicio de la fonda pareció desvanecerse. No le sonreí, pero tampoco le mostré dureza. Simplemente asentí, un leve gesto de reconocimiento, y luego volví a mi trabajo. No iba a detener vida por ella. No iba a salir corriendo a la lluvia. La puerta de mi restaurante estaba abierta, pero ella tenía que tener el valor de cruzar el umbral por sí misma, sin invitaciones. No entró. Se quedó allí unos minutos más, con la lluvia empapando su cabello y su ropa, como si estuviera absorbiendo la escena de mi nueva vida. Una vida feliz, vibrante, una vida que no la incluía. Luego se dio la vuelta y se alejó, perdiéndose entre la gente y la llovizna. Ese momento no fue una reconciliación, pero sentí que era un punto de inflexión. Había visto con sus propios ojos que mi mundo no se había acabado sin ella. Al contrario, había florecido. Esa noche, mientras cerraba la fonda, pensé en su rostro bajo la lluvia. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza por ella. Quizás había entendido la lección más profunda, que mi poder no residía en el dinero que le había quitado, sino en la dignidad con la que había construido una nueva felicidad de la nada. El castigo no era la pobreza, sino la revelación de su propia vacuidad, y la única salida era empezar a llenarla con algo de valor real. Los años pasaron. Mi fonda se convirtió en una pequeña institución en Coyoacán. Mis ayudantes se volvieron mis socios. Yo, más vieja y lenta, pasaba la mayor parte del tiempo sentada a una mesa, contando historias a los clientes, la matriarca de un clan que yo misma había elegido. Las noticias sobre Jimena me llegaban de vez en cuando, retazos de información. Seguía en la ciudad, con un trabajo estable pero modesto, viviendo sola y en silencio. Nunca volvimos a hablar, pero a veces, al encender mi veladora, rezaba por su paz. Comprendí entonces cuál era mi verdadero legado. No era la casa vendida ni el dinero en el banco. Era este rincón bullicioso
y lleno de sabor. Eran las vidas de los jóvenes que había ayudado a encarrilar. Eran mis recetas, que ahora vivían en sus manos. Era la comunidad que se había tejido alrededor de mi cocina. Era la prueba viviente de que la dignidad es el ingrediente secreto que hace que cualquier vida, por sencilla que sea, sepa a gloria. Sentada en mi mesa preferida, con el aroma del café de olla llenando mis sentidos, observaba la danza de la vida en mi pequeño restaurante. Una pareja joven compartiendo un plato de enchiladas, un estudiante leyendo un libro, mis socios riendo en la cocina. Me sentía completa. No había recuperado mi antigua vida. Había creado una infinitamente mejor, una construida sobre cimientos de respeto propio y alegría genuina. No había nada que perdonar, porque ya no había herida. La cicatriz de la traición de mi hija permanecía, pero ya no dolía. Era un mapa, el recuerdo de un viaje difícil que me había llevado a un destino inesperado y maravilloso. Yo misma. Era el testimonio de mi propia resiliencia, de la fuerza que nace cuando una mujer decide que ya ha aguantado suficiente y que es hora de reclamar su propio nombre, su propia historia y su propio sabor. Finalmente, entendí la verdadera naturaleza del poder. No se trata de controlar a los demás, de imponer tu voluntad o de poseer cosas. El verdadero poder es el dominio sobre uno mismo. Es la fuerza para decir basta. Es el coraje para dar la espalda a lo que te daña, aunque duela. Y es la capacidad de construir un jardín en el terreno donde antes solo había cenizas. Y en ese jardín, en mi pequeño rincón de Coyoacán, yo, Inés, por fin, estaba en completa y absoluta paz. Hoy, desde mi balcón en Coyoacán, de jacarandá en el jardín de un vecino. Sus flores moradas me recuerdan a aquel que planté hace tantos años en San Ángel. Un árbol que seguramente ahora da sombra a extraños. No siento nostalgia ni tristeza, solo una serena aceptación del extraño y sinuoso camino que ha sido mi vida. El dolor, que una vez fue un océano embravecido dentro de mí, es ahora un lago tranquilo en el que se refleja un cielo en paz. He aprendido que la vida no siempre te da la familia que esperas, pero si tienes suerte, te permite construir la que necesitas. Y la mía huele a tortillas recién hechas y a café de olla. La palabra familia ha cambiado de significado para mí. Comprendí de la manera más dura que la sangre te hace pariente, pero es la lealtad, el respeto y el cuidado mutuo lo que te convierte en familia. Mi familia ya no es la que lleva mi apellido. Es la sonrisa de la joven a la que le enseñé a cocinar y que ahora llama a su hijo como mi padre. Es el abrazo de mis vecinos cuando me traen flores del mercado. Es cada cliente que entra a mi fonda y dice «provecho» a una mesa de desconocidos. He cultivado un jardín de afectos sinceros que ha florecido en el terreno que la ingratitud dejó estéril. Pienso en Jimena, no con la frecuencia de antes, pero su recuerdo a veces me visita como una brisa lejana. No le deseo mal. Por el contrario, espero que en la soledad que ella misma eligió, haya encontrado una riqueza que el dinero no puede comprar. La riqueza de la autosuficiencia, la dignidad del trabajo honesto, la paz de no tener que aparentar. Mi acto final no fue de venganza, como muchos podrían pensar. Fue el acto más difícil y doloroso de una madre. Enseñarle a su hija que el mundo real tiene bordes afilados y que el amor propio es el único escudo que verdaderamente nos protege. Miro mis manos, surcadas por las arrugas de casi 9 décadas. Estas manos que amasaron, que cocinaron, que contaron monedas para pagar una educación. Manos que fueron despreciadas y desechadas y que, en embargo, encontraron la fuerza para volver a construir, para volver a crear, para volver a sazonar. Mi historia no es solo mía. Es la historia de incontables mujeres silenciosas, cuya paciencia es confundida con debilidad, cuyo amor es tomado por sentado. Mi legado es la prueba tangible de que la dignidad es una fortaleza interior, una ciudadela que, aunque sea asediada, nunca podrá ser conquistada si no entregamos las llaves. Al final, uno comprende que la verdadera fortuna no se mide en propiedades
ni en cuentas bancarias. La verdadera riqueza es el conocimiento inquebrantable de quién eres, el valor de lo que has construido con tus propias manos y tu propia alma. Es la serenidad que llega cuando tu vida, por fin, está en armonía con tus principios más profundos. Es poder sentarte al final del día, tomar un sorbo de café y saber que, a pesar de todo, te has mantenido fiel a ti misma. Y esa paz invaluable, nadie te la puede arrebatar. Ahora, dígame usted, que ha escuchado mi historia con tanta paciencia, ¿qué habría hecho en mi lugar? Y cuénteme también desde qué rincón de este mundo me está escuchando. Si esta historia le ha conmovido, le pido que se suscriba al canal y la comparta. Ayúdeme a que otras voces silenciosas encuentren su fuerza.